Y bueno, vamos a ver. ¿Se acuerdan que prediqué yo la última vez que estuve aquí delante de ustedes? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? No, Estrellita. No, ya eso está. Pero la felicito porque sí se acuerda. Ok, sobre la integridad. ¿Se acuerda? Hablamos sobre la integridad mental, sobre la integridad espiritual y la integridad como discípulos, ¿verdad? De eso fue lo que desarrollamos el tema. Y en el grupo de mujeres estuvimos hablando sobre eso que Estrellita dijo, ¿verdad? Sobre Filipenses capítulo 4, verso 8. ¿En qué tenemos que pensar? ¿Se acuerdan? Es un consejo que Pablo le da a los filipenses, ¿verdad? ¿En qué debemos de pensar? En todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna cosa, un mérito para pensar en eso, hagámoslo. Y la última reunión, si se acuerdan, ¿verdad? Hablamos de cosas positivas y cosas negativas, de cosas que debíamos quitar de nosotros, como el orgullo, como los celos, como la ira, ¿verdad? Todo eso, hermanos, tenemos que despojarnos de eso, ¿verdad? Lo hablamos el sábado este sábado hizo 8, que nosotras las mujeres tuvimos reunión, y valga la redundancia, hermanas, para hacerles el llamado a congregarnos esos días, ¿verdad que sí? Es importante que como mujeres lo hagamos. Y meditando yo un poco acerca de estos temas, hermanos, que a mí me gusta mucho lo que es estudiar la teología y todo esto, pero me gusta enseñar teología práctica, teología, hermanos, para que usted la ponga en ejercicio o en práctica, ¿verdad? En esta mañana yo quiero hablarles y también pensando con respecto a que este es el mes del pastor. El título de este tema, hermanos, y si usted está notando, es la necesidad de ser pastoreados. La necesidad de ser pastoreados. ¿Cuántos tienen más de 30 años y no se sienta mal? Porque eso es bueno, de estar en el evangelio. Levante la mano. Ok. Bueno, hay un grupito, ¿ok? ¿Verdad? Yo espero que realmente usted esté en el evangelio y usted no solamente esté en una iglesia, ¿verdad? Yo espero que realmente usted esté en Cristo y no esté en una religión, porque mucha gente puede pensar, sí, yo tengo 30 años, pero ¿qué estoy viviendo yo? ¿Verdad? Pero yo no sé, los que tenemos bastantes añitos, como Estrellita, como mi hermana Grace que levantó la mano, ¿ustedes se acuerdan antes cómo era la relación del pastor con la oveja? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era, hermana Patricia? Ok, ¿alguien más? Ajá, hermana Grace, ¿usted se acuerda? Ajá, sí. Había mucha convivencia entre ovejas y pastor. ¿Algo ha cambiado? ¿Ustedes creen que algo ha cambiado? Completamente. Yo diría todavía antes, ya antes de la pandemia se empezaban a venir, como dicen por ahí una canción, vientos de cambio, ¿verdad? Y es que, hermanos, lamentablemente yo creo que el cristianismo de ahora vio lo que era el cristianismo de antes y se pasó de un extremo, y seguimos con los extremos que son peligrosísimos, de un extremo a otro extremo. De preguntarle al pastor, de tener esa cercanía tanto al pastor, ¿verdad? De hasta decirle al pastor, preguntarle al pastor, ¿qué voy a desayunar? Pastor, ¿puedo desayunar pinto y huevo? ¿Verdad? A que el pastor no sepa absolutamente nada de nosotros como ovejas. Y ahí, hermanos,
hay una responsabilidad tanto del pastor como de quién. ¿Cuántas ovejitas hay aquí? ¿Cuántas cabritas hay aquí? Y es que, hermanos, vea, uno que está en el liderazgo y uno que está, aunque esta congregación tal vez no es muy numerosa, yo sé que el fenómeno que se da aquí se da en iglesias y tal vez puede ser hasta mucho más grave en iglesias más grandes. Y lo vamos ahora se los voy a enseñar y ustedes van a decirme, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Pero yo quiero que empecemos con este versículo. Y vaya a su Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 3, verso 15. Pastor decía que estuvo en el jueves, ¿verdad? Grabando para Cátedra del Aire y me parece que el tema él, sin haberlo escuchado, pastor, le hace referencia a los pastores directamente, pero yo hoy quiero predicarle a las ovejas, al redil, a la grey, ¿ok? ¿Verdad? A esos que somos los que componemos, hermanos, esta congregación. Y si usted que nos mira de otros lugares, usted asiste regularmente a un lugar, este mensaje es para usted. Y si usted es de los que se consideran iglesia pero no se congrega, este mensaje también es para usted. ¿Qué dice Jeremías 3:15? ¿Lo tenemos? ¿Me dicen amén, por favor? Dice así, leo para ustedes. Y os daré que, diga conmigo, pastores. ¿Pastores cómo? Según mi corazón. ¿Y qué van a hacer esos pastores? Dice el Señor. O que os apacienten ¿con qué? Con ciencia y con inteligencia. El cuidado pastoral, hermanos, es una de las mayores bendiciones que Dios ha establecido para su pueblo. La figura del pastor, hermanos, no solamente es una figura importante, sino esencial para el bienestar espiritual, emocional y doctrinal del creyente. Vieras que a mí a veces me da temor, hermanos, cuando uno escucha que alguien oraron por él y le profetizaron que iba a ser pastor. Porque muchas veces, hermanos, la gente dice, bueno, ahora sí, ya me nombraron pastor. ¿Y ahora qué? Y ya empezamos a ver a la gente así como, ¿verdad? Ustedes son ovejillas y yo soy el pastor. Y hermanos, vieras que a mí, todos los ministerios, pues obviamente tenemos que actuar en temor y temblor delante de la presencia del Señor con todos los ministerios que Él ha puesto sobre su iglesia. Pero si hay uno, hermanos, que tenemos que tenerle cuidado, es al pastorado. Porque, hermanos, el pastorado es algo esencial y muy delicado para la iglesia. La necesidad, hermanos, de ser pastoreados trasciende el tiempo, trasciende la cultura y trasciende la madurez personal. Y luego yo voy a hablarles un poquitito acerca de esto. Este tema, hermanos, esta enseñanza quiere profundizar en el propósito, el rol y en la importancia de estar bajo una guía pastoral conforme al corazón de Dios. Ahora, como punto 1, vamos a Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Y yo quiero que, por favor, yo sé que los chicos de escuela dominical no pasaron, pero yo creo que es necesario, y no porque yo lo estoy predicando, por favor, quiero que sí me entiendan eso, que todo lo escuchen, que todo lo escuchen. ¿Por qué? Porque Shailin es una ovejita, la machita es una ovejita, la otra machita, Jennifer es una oveja, se me olvida el nombre de, ¿cómo se llama la? Ajá. Michelle es una ovejita, Valentina es una ovejita, Mariana es una ovejita y Daris es un
un corderito, ¿verdad? En proceso. Y todos, hermanos, a veces nosotros minimizamos lo que pueden escuchar los niños, pero ellos necesitan escuchar, porque hermanos, a ver, uno como papá los trae a la iglesia, pero realmente ellos saben de qué se trata esto. Realmente nuestros hijos ven en nosotros un ejemplo de ovejas que o no tienen pastor o tienen pastor. Y entonces es ahí, hermanos, donde yo creo que hay una necesidad de que Keila, que está ahí en el departamento de multimedia, hasta cualquier hermano, escuche, hermano, la necesidad que tenemos de ser pastoreados, porque le puedo decir que hay ovejas que no tienen pastor o viven como si no tuvieran pastor. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso del 11 al 12? ¿Lo tenemos? Porque hermanos, no es solamente, y perdónenme y no me quieran atribillar o no me quieran crucificar, hermanos, pero no se trata solamente de jugar a la iglesita, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando éramos niños y jugábamos a la casita? Sí, ¿verdad? ¿Y qué hacía uno cuando jugaba a la casita? ¿Se acuerdan? ¿O nadie jugó a la casita? Sí, yo jugaba a la casita. ¿Usted también jugó? Claro. ¿Y uno qué hacía? ¿Verdad? Los papás le compraban platitos y uno agarraba matitas, ¿verdad? ¿Y qué hacía? ¿Verdad? Y simulaba, ¿verdad? Y jugaba con los primos o con los hermanitos. Tome, ¿verdad? Aquí le preparé esto. Hermanos, a veces la gente cree que está jugando a la iglesita, pero no estamos jugando a la iglesia. Esto es serio. Esto se trata, hermanos, de salvación o de perdición. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 11 al 12? Amén, ¿lo tenemos? Dice así: y él mismo constituyó a unos, ¿qué? ¿Lo tenemos? Sí, por favor. ¿Sí? A unos constituyó, a otros, pastores y maestros. Ojo, dice, él mismo constituyó a quienes, a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros. Por ahí dicen algunos que el pastor tiene que ser maestro. Es decir, pastor y maestro. No que son aparte, una figura aparte, sino que es pastor y maestro. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ahí dicen unos así. Pero yo considero, hermanos, que los pastores tienen la responsabilidad de ser maestros, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con qué creen? ¿Con qué fin Dios instituyó, hermanos, para la iglesia, apóstoles, evangelistas, profetas y maestros? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál es el fin? Lo dice el verso 12. ¿Qué dice? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra. ¿Sabe que su pastor, vean al pastor, ahí está. Vean al pastor. Ese es su pastor, ¿no? Bueno, hay unos que no lo están viendo, entonces no sé si no saben que, pastor, póngase de pie por si es que no lo conocen. Él es el pastor Carlos Pérez. Y si usted decidió congregarse y ser miembro de esta iglesia, él es su pastor. Él es su pastor. Y dice la palabra que el Señor instituyó, ¿verdad? Y si hay gente que nos miran de otras congregaciones, la persona que está sobre usted es el que Dios puso como su pastor. Esperemos que Dios lo haya puesto y que no se haya puesto solo, ¿verdad? Ese es otro tema. ¿Ok? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios, hermanos, instituyó apóstoles, instituyó evangelistas y profetas, pastores y maestros? Lo dice el verso 12. Vea que Pablo no nos deja nada como ahí al azar o a que imaginemos. ¿Cuál es el objetivo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe para qué está su pastor aquí, hermanos? ¿Sabe por qué Dios lo instituyó? Para la perfección de nosotros como ovejas, hermano. Vea que la responsabilidad, vea, por eso, hermanos, yo no entiendo cómo hay gente que se toma la ligereza, que porque les llamen pastor ya se sienten como ¿verdad? Perdónenme la expresión tan popular, la última chupada del mango. Hermanos, es una responsabilidad demasiado grande. Dios establece, hermanos, como punto 1, Dios establece el pastorado como parte de su orden divino. ¿Fue el hombre el que instituyó a los pastores? ¿Quién fue? Usted, escuche por favor lo que usted está diciendo. ¿Fue Dios quien instituyó el pastorado o los hombres? Dios. Dios, hermanos, en su orden divino, Él instituyó, dice la palabra, pastores. Pastores. Dios mismo instituyó, hermanos, los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. No fue a alguien que se le ocurrió, hermanos. No fue a alguien, no fue Pablo, no fue Pedro, ¿verdad? No fue la denominación. La palabra lo dice. Y Él mismo, ¿quién es el mismo? El Señor fue el que instituyó esto. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. ¿De quién? De Cristo. El pastorado es una expresión del amor de Dios por su iglesia, hermanos. La función del pastor, y ojo, yo quiero que por favor recuerden esto, la función del pastor no es reemplazar a Cristo. Eso tenemos que tenerlo presente. La función del pastor no es reemplazar a Cristo, sino representar su corazón como ¿quién? Como el buen pastor, ¿sí o no? Una de las formas en las que se caracteriza a Jesús es como el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué hace? Da su vida por sus ovejas. O sea, el pastor, hermanos, no va a reemplazar a Cristo, y eso yo quiero que ustedes lo tengan entendido, porque, hermanos, en esta semana me llegó por ahí un documental sobre las sectas. A mí me gusta irme empapando de todo un poco de todo lo que pasa, ¿verdad? Y hermanos, ¿qué es lo que pasa muchas veces con las sectas o con estos grupos, ¿verdad? Que el pastor o el líder o el profeta o el apóstol son, bueno, Dios, intocables. Son por ahí la religión tradicional, ¿verdad? Habla hasta de la infalibilidad de un hombre, o sea, que no se equivoca. Y hermanos, su pastorcito, véalo ahí, véalo qué bonito el pastor, también se equivoca. Y si usted ha conocido pastores, hermanos, en lo largo de su vida, se han equivocado. Porque ¿sabe qué, hermanos? Ellos no pueden reemplazar a Jesús. El único que no cometió pecado, el único al que no se le puede señalar nada, se llama Jesucristo. ¿Sí o no? El buen pastor ofrece cuidado, instrucción y algo que a veces no nos gusta. ¿Sabe qué? ¿Cómo se llama? Corrección. Levántame la mano, ¿cuánto les gustan que los corrijan? Bueno, ¿verdad? El 0.000, hermana Patricia, nada más. Pero hermanos, no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta, ¿verdad que no? Que a veces el pastor nos llame y nos diga, venga. ¿Por qué? ¿Acaso es problema él, mi vida? ¿Por qué me va a corregir él? Hermanos, ¿cuántos papás y mamás hay aquí? ¿A cuánto les gusta corregir a los hijos? Vea, a mí no me gusta, hermanos. A mí no me gusta. Y me duele. Pero tengo que hacerlo. Porque las amo. Y a veces he tenido que sentarme y mirarlos a los ojos y decirle, hija, lo que estás haciendo no está bien. Esa, hermanos, es la responsabilidad de un pastor, corregirnos. Y créanme que yo creo que el primero que no quisiera hacer eso es el pastor, ¿verdad? Pero hermanos,
Ese es el llamado al que Dios le ha dado. ¿Por qué? Hermanos, si uno, la máxima figura, hermanos, de pastorado, ¿quién es? Jesús. Y Jesús a veces tuvo que ser duro con sus discípulos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de un discípulo que era súper cercano a Jesús y en un momento dado le dice: apártate de mí, Satanás? Obviamente un pastor no creo que le vaya a decir a alguien: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Pero hermanos, muchas veces somos instrumentos del enemigo. Y hemos sido, hermanos, para eso está nuestro pastor. Para, hermanos, corregirnos. Muchas veces como líder el pastor se me acerca y me dice: Carla, esto y esto y esto. Y yo le digo: pastor, no le digo nada. A veces no me gusta, hermanos. Pero tengo que de verdad analizar lo que está diciéndome el pastor y corregirme si estoy haciendo algo que no tengo que hacer. Sin el liderazgo pastoral, ¿sabe qué pasa en la iglesia, hermanos? La iglesia pierde su estructura orgánica y los creyentes quedan sin dirección clara. Piense por un momento que no hubiera pastor aquí. ¿Qué pasaría? Pastora, ¿qué pasaría? O hermana Yadira, ¿qué pasaría si no hubiera pastor aquí? Habría un desorden. Se levantaría por ahí alguien y dice: yo quiero que los cultos se hagan así, y otro dice: no, a mí no me parece. Hermanos, porque dice la palabra que Dios mismo instituyó para el orden divino un pastor, instituyó apóstoles, instituyó profetas y maestros y evangelistas. Así como en el hogar, ¿sí o no? En el matrimonio, ¿quién es la cabeza? Amor. No. Hay un orden, hermanos. Hay un orden. En mi casa, ¿quién es la autoridad? ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Se acuerdan allá en el Edén, en Génesis capítulo 3? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se acuerdan en Génesis capítulo 3? ¿A quién le había dado Dios la orden de no comer de ese árbol en específico? A Adán. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra en Génesis 3, hermanos, bueno, que Eva tiene un diálogo ahí con la serpiente y todo el asunto. Y Eva toma, ¿verdad? Y se come y se lo da a Adán. ¿Y qué hace Adán? ¿Sabe que la posición de Adán fue de un hombre pasivo, sin liderazgo, sin autoridad? Eso es otro tema. Pero hermanos, debe haber un orden, ¿sí o no? Bueno, cuando, digámosle, no hay un matrimonio en una familia y está, digámosle, una mamá, ¿quién es la autoridad en ese hogar? ¿La mamá? ¿Sí o no? Los hijos no, hermanos. A veces los hijos queremos hacer literalmente lo que nos da la gana, porque ya estamos grandes, porque ya tal vez damos algo económico en la casa, pero no, ¿sabe quién es la autoridad? Punto 1, Dios establece el pastorado como parte de un orden divino, hermanos. No es el hombre el que lo establece, es Dios. Ahora, punto 2, ¿qué dice Mateo 9:36? Mateo 9:36. Dice así: y al ver las multitudes, ¿lo tenemos? ¿Sí? Y al ver las multitudes, ¿quién vio las multitudes? Jesús, muy bien. Dice, ¿qué dice? Que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Y oiga la metáfora que utiliza este escritor de este evangelio. Dice, como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe qué pasa? Y como punto 1, ¿sabe qué pasa cuando usted, hermanos,
los que nos miran y los que están aquí, no tienen pastor. Porque si el pastor lo decía ahora, ¿verdad? Nosotros cantamos el Señor, ¿qué es? Pero realmente el Señor es mi pastor. Mis papás a veces me cuentan, me dicen, hija, vieras que vimos a fulana, a fulano. Y ellos dicen que todavía, que nosotros somos sus pastores. Y yo, ¿dónde están? Porque no los veo. Hermanos, yo no voy a llegar al cielo y le voy a decir al Señor, es que Carlos Pérez era mi pastor y viví como una oveja descarriada. Hermanos, es que a veces nosotros queremos comprar a Dios o queremos chanchullar a Dios o queremos vacilar a Dios. Porque hermanos, muchas veces ni a Dios mismo nos lo sujetamos, hermana Grace. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay ovejas que viven sin pastor. Y hay un peligro con esto. Dice que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Desamparadas. Se dice por ahí, hermanos, que dentro de la naturaleza, si hay un animalito que es torpe, ¿sabe cuál es? La oveja. La oveja, hermanos, no puede sobrevivir solita. La oveja necesita tener un cuidador. En este caso, el pastor, hermanos. Y nosotros a veces queremos andar solitos, tomar decisiones solitos, no preguntarle a nadie, no consultarle a nadie. Hermanos, hacemos lo que queremos, tomamos decisiones a como queremos. Y nuestro pastor, pareciera que andábamos, hermanos, como desamparadas y dispersas. Y sí, hermanos, este tema es para usted. Jesús compara a las multitudes con ovejas desamparadas. Punto 2, las ovejas sin pastor se dispersan, hermano. ¿Cuánta gente, hermanos, está en una iglesia, pero realmente no se dejan pastorear porque el tema es la necesidad de ser pastoreados? Y no se dejan pastorear. Son ovejitas, hermanos, tercas, testarudas. Y sí, vienen el domingo y se congregan, pero no se dejan pastorear, hermanos. Y vamos a ver adelante qué puede pasar si nosotros nos jugamos el chance, hermanos, o la chance de vivir así, sin ser pastoreados. Jesús compara a las multitudes con ovejas desamparadas, lo cual indica, hermanos, la necesidad de dirección, alimento y protección espiritual, hermanos. Yo les hablaba hace unos domingos sobre la integridad que debe haber en el cristiano, hermanos. Y siempre, hermanos, nosotros tenemos que darle cuentas a alguien. Siempre, hermanos. Siempre. Pero a veces queremos vivir sin darle cuentas a nadie. Yo no tengo por qué darle cuentas a nadie. No se las doy a mi esposo, no se las doy al pastor, no se las doy a mi líder. Yo vivo como me da la gana. Y eso no debería ser en la vida de un cristiano, hermanos. Debemos de darle cuentas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros fallamos. Y sabe, hay veces que yo tengo que agarrar a mi esposo y tener, yo les digo a ellos, conversaciones incómodas. Y yo a veces tengo que decirle, amor, vieras que esto y esto me está pasando. Y obviamente, hermanos, él con un corazón maduro y un corazón, hermanos, receptivo al Señor, él me corrige, él me enseña. Y a veces yo también tengo que hacerlo con él. Yo a veces le digo, amor, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Las esposas notamos a los esposos y a veces mi esposo me dice, usted sí que me conoce. Y le digo, claro. Y sabe que el pastor a usted lo conoce. Y sabe que el pastor muchas veces nota cuando usted está bien o cuando usted está mal. Y tal vez el pastor se ha querido acercar a usted y ponemos como un muro, hermanos. Porque nadie tiene que meterse conmigo. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Ah? Orgullo, arrogancia.
Y yo hablando hace unos 15 días, o no sé ya cuánto, de la integridad, hermanos, y yo les contaba de una persona, de un músico que había caído en un pecado muy, muy feo. Alguien decía dentro de todos los comentarios, es que son gente que no se dejan pastorear. Muchas veces no nos dejamos pastorear, hermano. A veces el pastor tiene que llamarnos a decirnos qué es lo que está pasando con usted, lo veo. Y obviamente el Señor le da discernimiento a nuestro pastor, ¿sí o no? Abrámonos a ser aceptivos o receptivos con nuestro pastor, hermanos. Y porque a veces el pastor tiene que pedirnos cuenta de lo que estamos haciendo y de cómo estamos viviendo. Nadie tiene que preguntarme a mí por qué esto, por qué lo otro. Claro que sí, hermanos, si usted decidió ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos, dice la palabra, ya lo leímos, que Él constituyó, Él mismo lo constituyó. Vea cómo lo dice Pablo, Él mismo, Dios mismo constituyó pastores. Por eso la responsabilidad del pastor, hermanos, y vamos a ver un poco más adelante, espero que todo el tiempo me dé, para que podamos desarrollar todo este tema como yo lo quiero que lo veamos, hermanos. Una oveja sin pastor es más susceptible al ataque del enemigo. Pensemos en la ovejita. Yo sé que aquí no hay ovejas, ¿verdad? No hay ovejas, ¿verdad? Animalitos. Pero hermanos, ¿qué pasa con una ovejita que empieza a alejarse del rebaño? ¿Qué pasa? Se pierde. Y si vemos el ambiente donde se crían las ovejas, mucho es montaña, ¿verdad? O campo. Y ahí hay animales. Es que yo tal vez no lo entendemos porque no vivimos en un contexto, pero hermanos, hay coyotes, hay animales peligrosos, hay depredadores de las ovejas. ¿Y qué pasa cuando alguien se empieza a apartar de la iglesia, hermanos? Es que hay gente que dice, no, yo soy cristiano, y aunque yo no vaya a la iglesia, yo no necesito. Usted necesita, hermano, yo necesito. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el pastor vela, cuida las ovejitas, hermano. Una oveja sin pastor es susceptible al ataque del enemigo, a las falsas doctrinas, hermano, y a la desilusión espiritual. Yo hablaba un día de estos con el pastor y conversamos, ¿verdad? Hermanos, el cuidado, por favor, hermanos, no nos cansaremos. Yo como líder, pastor y los líderes de esta congregación, hermanos, por favor, somos llamados de verdad a tener un corazón y un espíritu despierto. Hermanos, a ser gente que analicemos la palabra. Hay demasiada mentira en la iglesia. Hay demasiado falso profeta, falso maestro, hermanos. Usted no se apercibe, tal vez, pero yo sí lo he visto, hermanos. Y la gente va ahí, pareciera como ovejitas que no tienen pastor, desamparadas y descarriladas, hermanos, escuchando y a todo le dicen amén. Yo escuchando, hermanos, acerca de estos grupos sectarios, hermanos, cuando uno estudia, ¿verdad? Y tal vez la pastora se acordará hace como, no sé, en los 70s, un caso de un hombre que se llamaba Jin Young, ¿verdad? Este hombre, ¿alguien ha oído de Jin Young? ¿Sí? Ok. Vean, hermanos, este hombre era un hombre sumamente carismático. De esas personas a las que usted se les quiere acercar, son súper jocosas y súper, vea en mí un amigo. Y esas personas, ¿verdad? Que a pura labia se lo compran a usted. Pero ¿sabe qué terminó pasando con este hombre, hermanos? Se llevó casi a 1,000 personas a una isla allá en el Caribe. Les lavó el cerebro, los hizo que se tomaran un veneno y murieron casi 1,000 personas. Y usted diría, ¿pero qué le pasa a la gente? Yo siempre he dicho, hermanos, en el caso, digámosle, de estas personas, de personas como Hitler, de personas como Mussolini, de personas, de este tipo de personas, ellos están locos, ¿sí o no? Pero yo me pregunto,
¿Y qué pasa con los que lo siguen? ¿Qué pasa con los que lo siguen, hermanos? Y un día escuchaba una secta de una mujer que dice que entre más gatos usted tenga, usted se compra el cielo. Oiga, usted, ¿cómo le suena eso, hermanos? ¿Ah? Si yo vengo y yo les digo, vean, hermanos, entre más gatos tengan ustedes, ustedes se van al cielo, ¿ustedes qué dicen? Ay, hermana, ve a ver qué desayuno. Vaya a algún lado. Pero le voy a decir, hermano, lo que le estoy diciendo es cierto. Y usted diría, pero qué gente más loca, Jessica, ¿cómo le? Pues sabe, ese es el poder que tienen, porque dice la palabra que en los postreros días vendrán espíritus engañadores, hermano. ¿O usted cree que eso no le va a llegar a usted? ¿O que usted está inmune a eso? ¿Sabe lo único que lo inmuniza a usted de eso, hermanos? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué creen ustedes que es lo único que los inmuniza a ustedes de eso? La palabra, hermanos. La palabra. La palabra, hermanos. Cuando usted ha escuchado todo lo que yo he dicho, vaya a la palabra y examínelo. No le diga amén a todo. No sé, yo creo que aquí a veces los hermanos son demasiado bereanos, ¿verdad? Pero no solamente examinen lo que uno predica, hermanos, examinémonos nosotros si estamos viviendo conforme a la palabra. Hay cosas a las que les decimos amén, hermano. Palabras motivadoras. Vean, hermanos, la iglesia está plagada no de predicadores de sana doctrina, están plagados de motivadores. De motivadores. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Cuando a nosotros alguien venga y nos diga, tranquilo, Dios te acepta como estás, aunque estés pecando, hermanos, huya de ahí. No, no, hermanos. Dios aborrece el pecado, hermanos. Sí, podemos venir a Él en condición de pecado, pero no podemos permanecer en esa condición de pecado. Y la gente va, hermanos, corriendo detrás de todo esto. Hasta psicología hay dentro de la iglesia. Mira a tu niña interior. Sana a tu niña interior. Hermanos, dice la palabra que en Cristo yo soy nueva criatura, hermanos. Que las cosas viejas pasaron. Sí, a veces hay cosas que nos duelen, pero tenemos que entregárselas a Él. Tal vez hemos sufrido situaciones, hermano, pero ¿sabe cómo se llama eso, hermanos? Pura psicología. Y la psicología, ¿sabe qué es el problema de la psicología, hermanos? Que la psicología siempre va a encontrar un responsable. Usted es como es por lo que le hizo su papá. Usted es como es por lo que usted pasó con su esposa o su esposo. Usted es como es, no, hermanos. Usted es como es y yo soy como soy porque no he muerto a la carne. No he muerto al yo, hermanos. Y eso es lo que dice el Evangelio. Si no, ya lo estudiamos en Romanos, ¿sí o no? Yo tengo que morir al pecado, hermanos. La comunidad cristiana bajo un pastor provee un ambiente saludable para sanar heridas, desarrollar dones y crecer en santidad. Y podría quedarme mucho en esto que estoy diciéndoles, hermanos, pero porque es un tema bastante largo. Yo sé que tal vez algunos de ustedes han pasado por algún lugar y tal vez no han encontrado un pastor con el corazón como Cristo. Y eso duele, hermanos. Porque tal vez hay pastores, ¿verdad, pastor?, que han lastimado a sus ovejas. Sus ovejas han decidido irse de las congregaciones y los maldicen. Y eso es un tema que duele. Pastores que han fallado, hermanos. Pero, hermanos, a pesar de todo eso, las ovejas necesitamos un pastor.
Punto 3. ¿Por qué necesitamos un pastor? Hebreos 13:17. ¿Por qué usted necesita un pastor? Dígale que está a su lado. ¿Por qué usted necesita un pastor? ¿Por qué usted necesita un pastor? Porque, bueno, pregúntese usted si no quiere preguntarle al de la par. Porque yo necesito un pastor. ¿Mm? ¿Qué dice Hebreos 13:17? Punto 3. El pastor vela por el alma del creyente. El pastor vela por el alma del creyente. Tenemos Hebreos 13:17. Dice, obedeced ¿a quiénes? A vuestros pastores. ¿Y qué? Sujetaos. Yo no me sujeto a nadie. ¿Por qué? Orgullo. ¿Por qué? Porque yo tengo que obedecer y sujetarme al pastor. ¿Qué dice ahí? Ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por nuestras almas. Porque a veces el pastor, y obviamente tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que, o sea, por favor, no nos vayamos de un extremo a otro. Pero ¿por qué muchas veces el pastor nos dice a nosotros, tengan cuidado con lo que oyen, aunque sea televisión o radio cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Ah? Porque el pastor está, vea, hermanos. Bueno, o sea, es que tal vez a veces no entendemos, porque no somos aquí, no tenemos el ministerio del pastor, ¿verdad? A veces no lo entendemos y decimos, ¿y por qué? Pero aquí hay papás y mamás. Y yo hay veces que le digo a mis hijas, tengan cuidado de lo que están viendo, tengan cuidado de lo que están oyendo, tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros como padres o madres, ¿qué tenemos que hacer? Velar por ellos. ¿Sabe que así a veces está el pastor teniendo que decirnos, Carla, tenga cuidado? Usted sabe que yo soy la hija del pastor. Bueno, yo soy la hija de Carlos Pérez y él es mi pastor. Y sabe que a veces él me dice, hija, tenga cuidado, porque tal vez yo llego y le digo algo, ¿verdad? Me dice, hija, examine eso que usted está oyendo, y tal vez a veces es cristiano, ¿verdad? Porque ya a veces no hay que tener solo cuidado de lo que se oye afuera, sino hasta lo que se oye aquí adentro, hermanos. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y tenemos que velar, Jessica. Y a la machita le gusta, machita, ¿te gusta que tu mamá te corrija a veces? No. Y sabe que a veces nosotros estamos, es irónico, pero a veces como papás queremos que nuestros hijos nos entiendan. Y cuando el pastor nos corrige, pareciera como que el pastor es extraterrestre, ¿verdad? No tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué, hermanos? Aquí lo dice, Hebreos capítulo 13, verso 17. Vea, hermanos, vean. Y dice Jesús, y el que tenga oídos para oír, que oiga y vea. Ellos son los que velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Vean, hermanos, ¿cuántos pastores? Bueno, tal vez usted los conocerá o no los conocerá, pero tal vez papi y mami que se rodean de más gente que son pastores. ¿Cuántos pastores, hermanos, a veces se enferman por estar velando las ovejas, el alma de las ovejas, cuidarlos, llamarlos, hermanos? Por eso yo digo que el que alguien se autonombre pastor, yo no sé si está loco o qué le pasa. Pero hermanos, no es solamente, porque a veces la gente ve la figura del pastor como alguien que, béseme la mano, límpieme los zapatos, hágame aquí, sírvame, ¿verdad? Sírvame. Hermanos, cuando nosotros vemos completamente en la escritura que dice Jesús, Jesús mismo lo dice, el que quiere ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Servirle a los demás. Por eso les digo que la palabra hermanos, nos inmuniza contra todas estas cosas que a veces nos quieren meter, porque hay hombres, hermanos, dice Pablo, que en los postreros días van a haber hombres amadores de sí mismos. Y si su pastor no es así, si usted ve que su pastor vela por usted, dele gracias al Señor, hermanos.
Porque ellos han de dar cuenta. ¿Para que lo hagan con qué? Con alegría. Ojo, de ese versículo, hermanos. ¿Y no qué? ¿Y no qué? ¿Están ahí? No quejándose. Qué lindo uno como papá, ¿verdad? Cuando uno dice, ay, mi hija Keila, qué linda es Keila. Keila es tan obediente. Yo la corrijo, pero a veces no le gusta, pero yo doy gracias al Señor porque ella escucha. Qué linda hija es Shailene. Yo a veces la corrijo. Y ella a veces me hace carillas, pero igual se corrige. Y no, qué feo decir, qué tristeza con Keila. Qué persona más desobediente. ¿Cómo presentará el pastor? ¿Cómo lo presentará usted delante de Dios? Señor, mira a Carla. Ay, Dios mío, te la lleva, Señor, o te la mando. O decir, mira qué linda esta ovejita Iraida. Ella ha ido creciendo, ha ido madurando, se ha dejado pastorear. Porque hermanos, hasta en eso, cuando nosotros nos dejamos pastorear, vamos a madurar. Y aunque usted sea muy maduro, necesita igual ser pastoreado, hermanos. El pastor tiene una responsabilidad espiritual delante de Dios, hermanos, por cada persona que le ha sido confiada. Usted sabe, hermanos, la responsabilidad que Dios. Yo tengo dos responsabilidades muy grandes. ¿Sabe cómo se llaman? Mis hijas. Pero ¿sabe el pastor cuánta responsabilidad tiene? Ustedes, hermanos. Y entre más grande, su función, ojo, y explico y entiendan, la función del pastor no es dominar, quiero aclararlo, sino guiar con amor, autoridad bíblica y discernimiento espiritual. Yo quiero que por favor eso quede muy claro, porque hay gente que vive dominada por el pastor y no. Al igual que nosotros como padres corregimos a nuestros hijos con amor, Machita, aunque a veces no nos guste. Valentina, a veces no nos gusta, pero nos tienen que corregir, ¿verdad, Maga? Sí. Y lo tenemos que hacer con amor, hermanos. Tenemos que hacerlo con amor. Con amor, ¿verdad? No, usted me entiende. No, eso no, hermanos. No, con amor. Con amor. A veces yo sé que tal vez hay gente que dirá, es que Carla a veces está como enojada. No, yo no estoy enojada, hermanos. Yo no estoy enojada, hermanos. Ah, no, ya soy así. Ya yo soy así. Pero, hermanos, hablen con mis hijas. Hablen con mis hijas. Y yo no estoy enojada, pero yo las corrijo a ellas. Yo les sea, porque yo quiero que ellas me entiendan, hermano. O sea, yo las amo tanto, hermanas. Yo las amo tanto y nosotros los amamos a ustedes. Yo estoy segura que su pastor lo ama tanto a usted y yo lo amo tanto, hermanos, que yo no podría pararme aquí a predicarle algo falso, hermanos, sabiendo que yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Yo no sé cómo hay gente que lo hace. Y le quedan bien a todo el mundo. Todo el mundo al final lo abrazan y los aman y los aparcollan y les dicen qué linda palabra, hermanos. Vean, hermanos, yo se lo decía un día al pastor, líbreme el Señor, líbreme el Señor. Yo creo que mejor, prefiero que me lleve antes de que yo intente en algún momento predicar algo, hermanos, que no sea la palabra del Señor. Ni por más que quiera acomodárselos, hermanos, porque no se puede. Decía un predicador, usted aquí puede agrandar todo el camino, pero dice la palabra que el único camino que va a Dios es el que es, ¿cómo es? Estrecho. Y no muchos van por él. Su función no es dominar, hermanos. El creyente que se sujeta a su pastor muestra madurez, muestra humildad y muestra disposición para ser corregido y crecer. Y crecer. Cuando nosotros como hijos, hermanos, nos dejamos corregir, a veces mi mamá me dice, hija, tal cosa, ta. Y a veces no me gusta, hermanos. Pero
vamos madurando. Mami, ya no soy como hace un año. Ya he ido madurando. Eso espera, dice. Punto cuarto. Nadie es tan maduro como para no necesitar ser pastoreado. Es que yo tengo 30 años en el evangelio. ¿Por qué el pastor me va a decir a mí lo que yo tengo que decir o pensar o creer? Versículo clave, Proverbios 28, 26. Proverbios 28, 26. ¿Qué dice Proverbios 28, 26? ¿Sabe que hay gente, hermanos, que me acuerdo cuando mi esposo estando joven, bueno, él está joven, todavía está muy chiquillo. No, perdón, mi amor, o sea, me explico. Estaba más joven, creo que me acuerdo que tal vez podría tener unos 19, 20 años. En algún momento se hizo un grupo de ancianos en la iglesia, no sé si la pastora se acuerda, ¿verdad? Se hizo un grupo de ancianos. Se supone, hermana Grace, que el anciano es una persona cargada de ¿qué? No, de años no, ¿cómo? Es obvio. Pero qué lindo porque está atenta, está atenta. No se me ha dormido. ¿Ah? Un anciano está cargado de ¿qué? Ah, gracias, de sabiduría, ¿verdad? De sabiduría, ajá, de sabiduría, ¿verdad? Y yo me acuerdo, hermanos, que esa... No, hermanos, porque ¿sabe qué? Hay gente que es anciana, pero no está cargada de sabiduría, ¿verdad? Pero sí hay años. Y yo me acuerdo, hermanos, que cuando en esa época, ¿verdad? El pastor hizo una recomendación dentro de ese grupo de ancianos a que mi esposo perteneciera. En esa época, como les digo, él podía tener unos 19, 20 años. Alguien llegó muy molesto y dijo, no me parece, él no es un anciano. Hermanos, hay ancianos o hay gente que tiene muchísimos años de estar en la iglesia, pero no son sabias. No se dejan corregir porque creen que porque tienen tantos años en la iglesia son como, no sé, ¿verdad? Sí, lo saben todo, no me digan nada, no me corrían. Y yo me acuerdo que a esa persona no le gustó eso, dijo que él era muy joven. Y sin embargo, hermanos, para la gloria del Señor, mi esposo ahí ha estado y ha permanecido y ha ido madurando en el tiempo. Tal vez sí podía estar más joven, podía estar muy joven. Pero hermanos, la madurez no depende ni siquiera de la edad. Hay adultos que se comportan como niños. ¿Usted conoce adultos que se comportan como niños? A mí, hermanos, me llama la atención porque ustedes saben que aquí se reúne los miércoles un grupo de adultos mayores y aparecen huilas, parecen chiquitos, hermanos. Están hablándoles. ¿Y sabe cómo están? Y después dicen, ¿quién dijo eso? No, yo nunca vi eso. Parecen niños, hermanos. Yo a veces le digo a mi hermana, usted parece que tiene como un kinder ahí. Y uno justificaría que un niño se comporte así por su edad, ¿sí o no? Pero una persona adulta, a la que usted tenga que estarle diciendo, póngame atención. Y yo digo, y son de una generación, hermanos. Ustedes se acuerdan, bueno, yo soy de la generación del 79, ya no sé cuáles somos, ¿son los baby qué? No somos los baby boomer, no, somos la generación X, bueno, yo no sé, por ahí. Ajá. No, los baby boomers son como mi papá y mi mamá. Los baby boomers. Hermanos, ¿se acuerdan de esa generación donde Dios libre a usted corrigiera a su papá? O su mamá dijera, estuviera contándole algo a alguien y usted le dijera, no mamá, así no fue. ¿Cómo quedaba usted? ¿Ah? ¿Ah? Buen pellizco, ¿verdad? Viéndole bien. Y si no, directamente vaya para el dentista. Y a veces, y uno ve adultos así, hermanos. No, así no es. No, hermanos, inmaduros completamente. Nadie es tan maduro como para no necesitar ser pastoreados. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón, ¿cómo es? Necio. Mas el que camina en sabiduría, ¿qué será? Librado.
Aún el creyente más sabio necesita supervisión, consejería y corrección. Usted sabe, hermanos, que muchas veces hasta el pastor ha llegado a preguntarle a su esposa, amor, esto así, así, o a veces me pregunta, Carlita, ¿qué consideras vos de esto? ¿Sabe cómo yo veo eso, hermanos? Un acto de humildad. Él no está perdiendo su autoridad, ¿sí o no? Igualmente mi esposo puede venir, y aunque él es la autoridad de la casa, venir y preguntarme a mí, amor, ¿qué te parece esto y esto y esto? ¿Él está perdiendo autoridad? No, está siendo humilde y está entendiendo que no puede resolverlo todo solo, que él necesita. ¿Sabe que su pastor también necesita, hermanos, sus oraciones? La independencia espiritual, hermanos, es una trampa del orgullo. Dios diseñó que camináramos acompañados y bajo cobertura. Gente que dice, no, yo no me congrego, ¿para qué me voy a congregar? Ahí todos son unos hipócritas, son unos aquí, son unos allá. ¿Sabe qué hay en esos corazones, hermanos? Orgullo. Los grandes líderes espirituales, ¿sabe qué, hermanos? También estuvieron sujetos a otros. ¿Sabe a quién estuvo Pablo sujeto? ¿O es que Pablo no se sujetó a nadie? Pablo se sujetó a los ancianos, hermano. ¿Y sabe quién también? Otro caso. Timoteo. Timoteo se sujetaba a Pablo, hermanos. Imagínense, si Pablo siendo Pablo, hermanos, se sujetaba, usted siendo usted y yo siendo yo, ¿cuánto más necesitamos sujetarnos a la autoridad, hermanos? Quinto punto. El pastor guía, porque esa es la labor del pastor, guía, corrige y alimenta espiritualmente. Primera de Pedro 5, 2 al 3. Primera de Pedro 5, 2 al 3. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué tienen que hacer? Cuidando de ella. No por fuerza, no por fuerza, sino ¿cómo? No por ganancia deshonesta, sino ¿cómo? Con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplo de la grey. No como enseñoreándose, sino siendo ¿de qué? De ejemplo para la grey. Un pastor bíblico es aquel que alimenta con sana doctrina, hermanos. Su pastor se preocupa, hermanos, de estudiar la Biblia, de escudriñar la Biblia, hermanos, para darles a ustedes un alimento sano, una doctrina sana, hermanos. Y yo estoy segura que si en algún momento él escuchara a alguno de los líderes predicando algo que no debe de ser, él con un corazón apacible, hermanos, y con sabiduría nos sabrá corregir, porque esa es su labor. Él alimenta con sana doctrina, exhorta con verdad y ama con el corazón de Cristo. Si hermanos, si un pastor a usted no lo corrige y no lo exhorta, créame que no tiene el amor de Cristo. Él se preocupa por el estado espiritual de cada miembro de la congregación. Porque a veces el pastor insiste, hermanos, oren, hermanos, ayunen, hermanos, escudriñen la palabra. Porque él, hermanos, busca. Yo le decía un día estos al pastor, porque tuvimos una conversacioncilla por ahí. Y entonces, vea, hermanos, yo le decía, yo no sé si hay gente que quisiera, dentro de ese video que yo vi, hermanos, de sectas, yo vi, hermanos, a un hombre que lo tenían guindado de un, ¿cómo se llama eso, Keila? ¿Qué le dije? Arnés. Era una iglesia, en una iglesia evangélica. Y entonces el hombre iba guindando así, lo llevaban por entre toda la iglesia. Hermanos, usted va a decir, hermana, qué mentirosa. Hermanos, yo le digo, a veces la gente quiere, le digo, papi, a veces la gente quiere que seguro vos lo tengamos guindando de 4 patas a ver si los motivamos. Hermana Grace, hay gente que quiere eso.
Y ese hombre iba, hermano, lo guindaron de un arnés y él iba pasando entre la gente y según él iba ahí enviando yo no sé qué cosas, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermanos, del mover del Espíritu Santo, hermanos. Usted sabe, y que se caiga el pastor y se despapalle. Bueno, hermanos, la gente vive de las emociones. Yo creo que por ahí, o la pastora lo compartió, o no, yo lo compartí. Creo que yo fui que compartí un video. Yo sé que ustedes a veces no ven mis videos, o los videos que yo comparto, o las frases que yo comparto, hermanos. Pero por favor, yo no voy a compartirles ninguna tontera. Yo no voy a sacar, yo no voy a ponerlos ahí ni a ver chistes ni nada de eso. Yo mando cosas que yo considero, hermanos. Y alguien decía, hay gente que va de iglesia en iglesia buscando emoción tras emoción. Llegaron a esta iglesia, me emocionaron, pero con el tiempo me aburrí. Entonces, ¿qué voy a buscar? Otra emoción. Que me griten, que me hagan, que me deshagan, que me digan esto, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos. A veces de los moveres que decimos moveres espirituales. Son emocionales, hermano. Usted sabe que el ser humano vive de emociones. Y que al final mucha gente entra a las drogas por eso. Y va a una droga, ¿verdad? Y tal vez los que en algún momento han utilizado drogas o alguna cosa, ¿verdad? De estas. Bueno, es más, a veces hablamos de drogas como, no sé, como la cocaína, cosas así, pero ¿sabe que también esto es una droga? Dicen que por ahí una de las redes sociales más adictivas que hay se llama el TikTok. ¿Sabe por qué? Porque el TikTok y a mí me ha pasado, hermanos, usted llega y empieza a ver un video, no le gusta, ¿qué hace? Sigue el otro, me emocionó, lo veo, y si no, sigue. Y sigue, y sigue. Y cuando usted se dio cuenta, hermanos, cuánto tiempo pasó y usted se quedó viendo videos, pero no tengo tiempo para escudriñar la palabra. Qué curioso, ¿verdad? Caray, dijo aquel. Pero se me fue el tiempo viendo videos y chistes, hermanos, y gente y uno ve donde se caen y cosas, y uno se ríe y todas esas cosas, hermano. Porque a veces hablamos de drogas, de otro tipo de drogas, pero es eso, hermanos. ¿Sabe que el ser humano busca emoción tras emoción tras emoción? Y a veces en las iglesias, por eso a veces vamos a hacer el grupo de jóvenes y entonces vamos a hacerle pijamada. Bueno, pero ya una pijamada no es suficiente. Entonces, no, hermanos, los jóvenes no necesitan pijamadas. Los jóvenes no necesitan emociones. Los jóvenes necesitan a Cristo, hermanos. Porque ahí seguirán buscando emociones. Y ahí, ve, hermanos, y va a llegar un momento en que estos jóvenes ya no, ¿verdad? Como el drogadicto. Ya no me emociona esto. Mejor, ¿qué hago? Me voy al mundo. Pero es que no importa, hermana, no importa. Tengámoslos así entretenidos. Es mejor que estén en la iglesia. Y Cristo está en ellos. Porque pueden estar en la iglesia, pero Cristo está en ellos. Cuando venga el Señor van a ser salvos, hermano. Yo se los digo claramente a mis hijas, hermano. Ustedes pueden estar en la iglesia, pueden ser nietas del pastor, hermanos, que cuando lleguen delante del Señor, vea, Dios, aquí estoy y soy la nieta de Carlos Pérez. A Carlos Pérez conozco, pero a ustedes, ¿o no? El pastoreo incluye compromiso relacional, no simplemente institucional o jerárquico, hermanos. La hermana hablaba de las visitas, ¿verdad? Y eso antes se daba mucho, pero también era porque a veces perdónenme, tal vez, si me equivoco, tal vez me equivoco, puede ser, no sé, tal vez, pero a veces los pastores se metían más de la cuenta, ¿verdad? Perdónenme si me equivoco. Porque, hermanos, hasta eso es otro tema. Cuando el pastor llegaba, ¿qué hacía la gente si estaba viendo una novela o viendo algo?
Ya ponían la música de Marinoa. Y cuando se iba el pastor, ¿qué pasaba? Qué bárbaro el pastor. No, no todo, no, no, Estrellita, yo nunca generalizo. Yo nunca generalizo, no, no. Yo no. Ajá, yo. Ajá, claro. Bueno, como un quebrado, hermano. Ujú. Sí, imagínate, Estrellita. Y hermanos, ¿y por qué se va a exponer uno a esas cosas? Dígame. Por pura desobediencia. Después el pastor tiene que ver, vea cómo agarra la ovejita, ¿verdad? Después de que viene ahí toda jodida, toda leñateada, porque la ovejita se creyó suficiente. El pastor siempre ha dicho eso, él siempre le dice a uno eso. Eh, no, ¿cómo es? Yo no le prohíbo, pero le digo esto y esto porque igual uno como papá, digamos, nosotros como papás muchas veces le decimos a nuestros hijos, no estoy de acuerdo con usted, pero usted toma la decisión, más cuando son mayores, ¿verdad? Después ahí vendrán, hermano. Ahí vienen, ¿verdad? Ahí vienen. Bueno, punto 6. Ya casi termino, me faltan como 10 puntos más, pero ya casi. Cobertura espiritual y protección. Leímos el Salmo 23, punto 6. Cobertura espiritual y protección. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero bueno. Cobertura espiritual. Es que estos temas son bastante largos y los estoy haciendo lo más cortos que yo puedo. Cobertura espiritual y protección. Ya leímos el Salmo 23, ¿verdad? Lo leyó mi esposo al principio. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Todos ustedes se lo saben, ¿verdad? Y lo cantamos y toda la cosa, ¿verdad? Ok. Protección espiritual, cobertura espiritual y protección. Zacarías capítulo 13, verso 7. Porque sí existe, hermanos, un libro de Zacarías. Y si no lo encuentra, váyase al índice porque para eso está. No se preocupa. Dice, mientras lo encuentran, hermanos, léanse en Zacarías, léanse en Ezequiel, hermanos, no le tengan miedo a los libros proféticos de la Biblia, son muy interesantes. Dice así, verso 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías, sí lo dije, 13:7. 13:7. Es que los impresioné cuando les dije Zacarías porque más de uno dijo, pero ¿y dónde está eso? Pero no, sí existe, hermanos. Zacarías 13:7. ¿Ok? Sí, bueno, ¿lo encontró Jessica? Sí, ok. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y ¿qué va a pasar? Serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. La cobertura espiritual brinda protección contra los ataques espirituales, hermanos. La confusión doctrinal y la soledad emocional. Hermanos, yo estoy segura, porque por muchos años yo viví con cerca del pastor y yo a veces lo oía orando. Yo lo oía orando específicamente por nombre, por la gente, hermanos. Y es que usted no sabe, hermanos, a veces no lo creemos o no lo sabemos, pero dice la palabra que el pastor, hermanos, tiene el trabajo de cuidar el alma de sus ovejas. Cuando el pastor es herido o despreciado, hermanos, y tal vez a veces ustedes no lo han entendido, o no lo han, pero uno que está más cerca del pastor, ¿verdad, pastora? Porque a veces nosotros queremos y a uno le pasa, hermanos, a veces uno dice, no, el pastor no debería hacer las cosas así, el pastor debería hacerlas así, como yo digo, ¿verdad? Y yo le digo, en este mundo, hermanos, en el que vivimos, son más los que quieren ser caciques que los que quieren ser indios.
Yo no sé si usted me entiende. Pero la gente quiere mandar y no que haya alguien que esté sobre ellos en autoridad. No, ¿por qué no hacer esto mejor así? Vea, hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que entender, que hay gente que no lo entiende, aunque usted se lo explique con dibujos, es que el pastor es un ser humano y que falla y que se equivoca y que muchas veces, hermanos, es despreciado por la misma grey. Y es ahí donde nosotros, hermanos, de verdad tenemos que pedirle perdón al Señor cuando hemos menospreciado a nuestro pastor. Porque como le digo, el pastor, yo sé que el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero el Señor dice que Él mismo constituyó pastores. Y si usted decidió congregarse en esta iglesia, hermanos, ¿quién es su pastor? ¿Quién es su autoridad espiritual? ¿Quién? Ahí está. Escúcheme, por favor. Escúcheme. No se salgan. Cuando el pastor es herido o despreciado, las ovejas se dispersan, hermano. Esta verdad muestra la importancia de honrar y cuidar al pastor. Yo no le estoy diciendo a usted que usted venga todos los días y le traigan acatamales al pastor. Yo no le estoy diciendo a usted que le traiga todos los días. No, hermanos. Hónrelo. Es mejor que lo honre con su vida y con el ejemplo que el pastor le ha dado a usted. Pues si usted quiere, hágalo. Pues si usted sabe que el pastor es comelón. Pero cuidemos al pastor, hermanos. Cuidemos al pastor. Cuidémoslo. Cuidémoslo, hermanos. Imagínense una persona, yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, yo no sé hasta cuándo el Señor nos va a prestar a papi, pero yo digo, hermanos, una persona de 75 años con una responsabilidad tan grande, 76. Y ahí está, hermanos. Y él todavía sonríe. Y hermanos, a veces yo no entiendo cuando hay gente que se va de la iglesia hablando cosas y cuando que vamos por San José y papi lo ve y lo abraza y yo, Señor, todavía necesito madurar, todavía necesito crecer, todavía no lo entiendo. Y él agarra a esta gente y la abraza y la ama, hermanos. Y yo estoy 100% segura, y si me equivoco, Dios me perdone, que el pastor, hermanos, cuando alguien se ha ido, nunca, hermanos, ha tenido un mal pensamiento de esa persona. Es más, si en algún momento llegan ahí, los recibe. Y son cosas que yo no entiendo, hermanos, porque yo no soy pastor. Pero hermanos, es que igual cuando nosotros tenemos hijos y un hijo nos hace una trastada, ¿verdad, Alicia? Cuando un hijo nos desobedece, ¿usted qué hace con ese hijo? Y viene a la puerta, ¿qué hacemos? ¿Y Daira? No, ¿cómo lo fajea? No, hermanos. Alicia, ¿cómo recibe muchas veces uno un hijo? Lo abraza, ¿verdad? Le duele y se alegra de que ese hijo haya vuelto, hermanos. Ese es el corazón de un pastor, hermanos. Exactamente. Tú has dado en el clavo. Ese es ¿por qué? Porque dice que el pastor, hermanos, tiene que tener el corazón como Cristo. Y dice que Cristo le tuvo misericordia porque los vio como ¿qué? Yo no entiendo, hermanos, cuando hay gente que se denomina pastor y dicen, ahí están las puertas abiertas, si quieren se largan. No, hermanos, si viera lo que le duele a uno cuando alguien se va de la iglesia, hermanos. Y más si se va para el mundo. Y más si se va para iglesias donde uno sabe que están sancochadas. Duele, hermanos, duele. Pero es que hay otros que se dicen pastores, hermano. La oración del pastor y su enseñanza no solo edifican, sino que también, hermanos, interceden por la vida del creyente en lo invisible. Por eso debemos dejarnos ser pastoreados. Hay gente que entra, sale de una iglesia, entra, sale de una iglesia. Usted no sabe si son ovejitas de este redil o de dónde son, hermano.
Hay una necesidad de pertenencia. Hay una necesidad de pertenencia. Hay una necesidad, hermanos, de que usted, si usted decidió congregarse aquí o donde usted se quiera congregar, los que nos están mirando, hermanos, demos respuesta al pastor, o sea, demos eso. No estemos de allá para acá, hermanos, porque estamos desprotegidos espiritualmente. Y ahí es donde viene y somos puchibol del diablo. 7 para terminar. 7, no falta. Segunda de Timoteo 4:3. Segunda carta, a Timoteo, capítulo 3. Capítulo 4, verso 3. 4:3. El punto 7, el peligro de vivir sin ser pastoreados. Hay un peligro, hermanos. Si usted es una ovejita de este redil, cerciórese de que usted se está dejando ser pastoreado, porque hay una necesidad de ser pastoreados. Segunda carta de Timoteo a Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. Porque vendrá tiempo, dice Pablo, le escribe a Timoteo, cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que ¿qué? ¿Teniendo qué? Ajá. Conforme a sus propias, ¿sí? ¿Qué? Concupiscencias. Y 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? El individualismo espiritual, hermanos, lleva a la selección de enseñanzas a la medida del gusto personal. Cuando yo, hermanos, no escudriño bien la palabra, yo no escucho la voz de mi pastor. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? ¿Quién es su pastor? Sí, yo sé, Jesús. Pero Carlos Pérez. ¿Sabe que a veces estamos oyendo la voz del pastor y no lo estamos siguiendo, hermanos? Parece que el tema es para otra persona, que no es para mí. ¿Sabe que, hermanos, hay gente que como no sabe, o sea, porque, hermanos, hay que tener cuidado. No en todas las iglesias que se denominan cristianas se está predicando la sana doctrina. Tengamos cuidado. Y yo les estoy advirtiendo más de los peligros dentro que afuera, porque ya ustedes los de afuera los conocen, ¿no? Pero hay ovejitas que pareciera que ignoran, hermano, esto. Hay moveres, hermanos, que no son del Espíritu. Parecen, suenan, pero no son. Y ahí está el pastor para corregirnos, hermanos. Cuando yo escucho una enseñanza a la medida de mi gusto, hermanos, personal, ¿sabe qué va a pasar? Eso puede debilitar mi fe. Muchos hoy rechazan la autoridad pastoral en nombre de la libertad espiritual. No, a mí no me diga nada. No, pastor, a mí no me diga nada. A mí el Espíritu Santo me lo revela todo. Pero en esto, hermanos, contradice el diseño bíblico de la comunidad. Hay gente que es curioso, pero no se quieren congregar, no quieren pertenecer, porque tienen muchos prejuicios, muchas cosas, hermanos. Si yo les preguntara a ustedes, díganme razones para que ustedes no se congregaran, yo creo que todos tuviéramos razones. Pero, hermanos, el Señor dejó la iglesia. Él, hermanos, porque de su voluntad así lo quiso. A la iglesia, hermanos. La iglesia como cuerpo, hermanos, no como un lugar físico, sino como el cuerpo de Cristo, está para nutrirse, hermanos, para crecer, para madurar. Dice la palabra, dice Pablo, que somos miembros los unos de los otros de un mismo cuerpo. Si Jesús no hubiera querido, hermanos, no deja la iglesia, pero Él la dejó. Él la instituyó.
Y no en la iglesia, hermanos, que hay, unos dicen la iglesia X o la iglesia Y, no quiero decir. Pero la iglesia es todo aquel, hermanos, que oyendo su voz le sigue. Esa es la verdadera iglesia. Sin rendición de cuentas, hermanos, y discipulado continuo. Hermanos, ¿qué es lo que sucede? El creyente corre el riesgo de caer en error o en enfriamiento espiritual, hermanos. Yo les decía el sábado pasado, ¿verdad, hermanas? Jessie, que estaba, hermana Lourdes, mi hermana Diana, mi hermana Estrellita. Hicimos un ejercicio donde les di 2 citas bíblicas y ellas tenían que estudiar esas 2 citas bíblicas y sacar cosas positivas y cosas negativas de esas citas. Y yo les decía, les doy 20 minutos. ¿Y esos 20 minutos fueron suficientes, hermanas? No, ¿verdad? Y yo digo, hermanos, a veces nosotros decimos que no tenemos tiempo para escudriñar la palabra. Levánteme la mano, mejor no me la levanten. Pero hermanos, como decía el pastor, que se nos caiga la cara de vergüenza. No estamos escudriñando la palabra. Y así, hermanos, queremos vivir una vida efectiva espiritualmente. No oramos, no escudriñamos la Biblia, o solo oramos como quien hace una simple oración o un rezo, hermanos. Debemos, hermanos, de rendir cuentas. Rendir cuentas. ¿Cuántas personas, hermanos, dicen, no, el pastor no tiene por qué darse cuenta, este es mi problema? Hermanos, rendir cuentas. Yo a veces vacilando a mi esposo cuando tenemos en algún momento un problema, le digo, voy a sacar cita con el pastor para consejería matrimonial. En 24 años, pues sí, en algún momento hemos hablado, ¿verdad? Pues no así como directamente con consejería matrimonial, pero sí, hermanos, necesitamos la guía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Hermanos, son 24 años que cumplimos mañana si Dios quiere, pero también hemos tenido nuestras cosas. Un día alguien me ponía, ay, qué linda pareja. Claro, hermanos, porque la foto nosotros no nos vamos a poner feos. No nos vamos a poner yo haciéndole caras a mi esposo, o sí, con cara enojada, ¿verdad que no? No. Yo no sé si alguno de ustedes oyó una noticia de un presidente en Francia, del presidente en Francia. Y este presidente iba bajando del avión. Yo no sé si ustedes vieron esa noticia, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué se ve, Marilyn? Él va bajando del avión y nada más se ve una mano donde le hace juácata en la cara. Y él se queda así, pero él baja. ¿Y sabe quién venía detrás de él? La esposa. Se lo había cuajado, hermanos, delante de todo el mundo. ¿Ah? Y entonces la gente, ¿verdad? Se queda así como, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, hermanos, porque nosotros en las fotos vamos a poner sí o no. Pero en el matrimonio, si hay algo, hermanos, que nos hace crecer espiritualmente y madurar, es el matrimonio. Porque muchas veces tenemos que menguar nosotros. Conclusión, porque ya se paró el pastor y ya es tarde. No, en serio, ya voy a terminar. La necesidad de ser pastoreados no disminuye con el tiempo, hermanos. La experiencia o la madurez espiritual. Siempre necesitaremos ser pastoreados. Por el contrario, entre más crecemos en Cristo, más conscientes somos de nuestra necesidad de guía, de corrección y cuidado. El plan de Dios para sus hijos siempre ha incluido pastores conforme a su corazón, ¿verdad? Que reflejen el carácter del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Cristo. Valoremos, honremos y escuchemos a nuestros pastores, sabiendo que ellos velan por nuestras almas con temor de Dios. Que Dios me las bendiga, que Dios me los bendiga.